Shalom, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem bendito. Hoy vamos a estudiar lo que es la Parashá Nazot, palabras que habló nuestro Rebbe Mojoró Shelita en la ciudad Shelishi. Y en la tercera comida de Shabbat, Mojoró Shelita habló palabras inspiradoras, Baruch Hashem, por eso, sobre el por qué algunas personas se oponen, deshonran e insultan a los judíos piadosos. Y esto está basado en las palabras del gran médico del alma, Rabbi Nachman de Breslev, en Likutei Moran, en la parte 1, en la lección 28. Rabbi Nachman de Breslev dice lo siguiente: las personas que se oponen a aquellos judíos piadosos, que avergüenzan e insultan a los hasidim, a los sadikim, lo hacen porque han recibido su conocimiento de la Torá de un demonio erudito de la Torá. Haz de Shalom, nosotros recibamos ese tipo de enseñanza. Pues estos demonios, estos Shedim, eruditos de Torá, reciben su conocimiento de Torá de los demonios que tienen una Torá caída, que derriba de las Aleph caídas. De manera tal que en cuanto a estas Aleph, está escrito en Melahim Aleph 5:29 lo siguiente: y él, y nos preguntamos, ¿quién él? El rey Shlomo habló 3000 alafín, 3000 alafín, es decir, Aleph en plural. Proverbios y sus canciones fueron 5 y 1000 Aleph, porque Shlomo, Baruch Hashem, ameritó esta sabiduría a través de la Kedushá. Los Sheidim, eruditos en Torá, reciben su conocimiento de estas Aleph, pero de una manera totalmente impura. Y como resultado, todas sus palabras son dichas en forma de proverbios, en forma de metáforas y lógicas brillantes, pues la raíz de sus palabras son de las Aleph mencionadas. Y estas son las palabras que nos dio nuestro querido y gran maestro del alma, Rabbi Nachman de Breslev. Y esto explicó Mojoró Shelita en nombre de Rabbi Nachman, que el Rebbe nos revela en esta lección la raíz de la oposición en contra de los verdaderos Hasidim, de los Sadikim temerosos de Ribonot Shem Olam. Pues sería completamente natural y adecuado que la gente debería sentir mucha vergüenza y humildad en presencia de los verdaderos judíos temerosos de Hashem. Y como resultado, ¿qué ocurre? Les darían honor y serían de muy alta estima, Baruch Hashem. Porque cuando miren en verdad su propia espiritualidad, cuando miren en verdad su propia moralidad y la forma en que están muy lejos de la verdad, que están muy lejos de la verdadera unión a Ribonot Shem Olam, entonces naturalmente sentirán en comparación con el nivel moral y el acoplamiento de los temerosos, de aquellos Hasidim Kedoshim que han recibido su Torah de una manera totalmente kadosh. Ellos sentirán que es adecuado honrar y amar mucho a los judíos piadosos, aquellos judíos que estudian la Torá Kol Hayom todos los días. Lamentablemente vemos personas que se burlan de aquellos judíos que son sadikim, que son hasidim, que usan peyot, que usan tefilá, que hacen tefilá, que se colocan tefilim, que se colocan su talit, que están abocados 100% al honor de la Torá. Y muchas personas los ven como que se fueron de este mundo, los ven como personas que no están acorde, los ven como fanáticos. Haz de Shalom. Lamentablemente, cuando estas personas piensan así de estos sadikim, es porque han recibido su Torah ¿de dónde? De los Sheidim, de los demonios. Pero la razón por la cual se convierten en adversarios que solo saben avergonzar e insultar a otros es debido a que reciben su conocimiento de Torah, como dijimos, de los demonios.
de los Sheidim, de esos demonios judíos. ¿Qué hace referencia a esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Es decir, de los estudios de Torah, que reciben su Torah de los demonios. Y los Sheidim son criaturas que dañan al mundo. Pues su único deseo, su único anhelo y objetivo es hacer daño a la gente. Chas v'shalom lo aleinu. Que Hashem nos libre de todo esto. Y debido a que estos estudiosos de Torah reciben su Torah de los Sheidim, los únicos que pueden lograr con su conocimiento de Torah Emet, perdón, no con su conocimiento de Torah, sino con su conocimiento de Rab, es hacer daño e inspirar a la gente para que insulten y deshonren a los judíos temerosos de Ribonot Shel Olam. Consecuentemente, sus enseñanzas son derivadas de las Aleph caídas que aluden a las 5 Aleph de las primeras letras de la palabra, de las palabras, como está escrito en Shemot 15:9. Amar, Ove, Erdov, Asig, Ahalech, Shalal. El enemigo dijo: yo perseguiré, separaré y dividiré. Amar, Ove, Erdov, Asig, Halel, Shalal. Yo perseguiré, separaré y dividiré. Del lado de la Kedusha, estas 5 Aleph aluden al Aluf del mundo, el maestro del mundo, quien se encuentra en todas partes, incluso en las palabras donde enemigo dice: yo te perseguiré, superaré, etc. Hashem también se encuentra allí, como dijo el santo Baal Shem Tov en el libro Toldot Yaakov Yosef. Pero del lado de la impureza espiritual, del lado de la tumá, son palabras de la mala inclinación y de los Sheidim, los enemigos principales de las personas que dicen: yo perseguiré, superaré y dividiré, etc. Ellos persiguen a los Sadikim y a los Yehudim que temen a Ribonot Shel Olam con el objetivo de avergonzar e insultarlos. La Torah tiene 2 poderes, y ellos son: número 1, la Torah tiene el poder de ser una poción de envidia, una poción de muerte. La persona que aprende Torah con el fin de fortalecer y alentarse a sí mismo y de alentar a otros para poder enseñar a cada persona que hay esperanza para ellos de arreglar sus actos y regresar en perfecta teshuvá a Ribonot Shel Olam. Entonces dichas personas reciben su Torah de las Aleph de santidad y encuentran pistas en todas partes de la Torah para hacer como acercar a las personas a la Avodat Hashem. Todas aquellas personas que estudian Leshem Shamayim, todas aquellas personas que estudian para acercar a otros a la Emuná, Shelemá, a Emet, a la verdad de la Torah, a la Torah Kedoshá, están estudiando de las Aleph de santidad y encuentran pistas en todas partes de la Torah para saber cómo acercar a cualquier Yehudí que se encuentre totalmente apartado de la Torah, para que su Avodat Hashem sea Kadosh, sea puro. En las manos de estas personas la Torah es una poción de vida, Baruch Hashem. Este no es el caso, lamentablemente, como hay muchas personas y como también hay muchas religiones imitadoras del judaísmo. Este no es el caso con las personas que aprenden Torah para demostrar su conocimiento o para insultar y avergonzar a la gente con su aprendizaje. Estudian Torah para ser ellos llamados grandes delante de los demás. Estudian Torah no Leshem Shamayim, no en aras del cielo. Estudian Torah no con motivos altruistas, sino con un motivo de interés, ser ellos principales, ser ellos dirigentes de una comunidad. No es que esté malo, pero cuando esta es la primera instancia en nuestras vidas, entonces nos dice Rabbi Nachman de Bresle, nos dice Mojoró Shelita en nombre de Rabbi Nachman, que están estudiando Torah de las Aleph caídas.
Sigue diciendo nuestro querido Rebbe lo siguiente: las conversaciones que tienen con las personas están llenas de insultos, están llenas de burlas, y sus oyentes sienten que no hay esperanza para ellos debido a la multitud de sus averot, de sus malas obras. También son dados a creer que su sentencia ya está señada por la pena de muerte en el Geinom. Un maestro como este recibe su conocimiento ¿de dónde? Recibe su conocimiento de Torah, de las Aleph caída, es decir, de los Sheidim, cuya función es dañar al mundo, Jave Shalom lo Aleinu. Y estamos totalmente en contra de eso. No solamente dentro del judaísmo, como aquellos grupos que, respetándolo sinceramente, han dicho que los dictámenes, los halajot de Rabanán, ya dejaron de tener vigencia hoy en día. Jave Shalom lo Aleinu. Dios nos guarde de todo eso. Y de algunos grupos pseudo judíos que se han levantado, diciendo cualquier cantidad de disparate, creando un judaísmo fuera del judaísmo, fuera de 3.300 años de cultura. En manos de tal persona, la Torah se convierte en una porción o en una poción de muerte. Y de hecho son iguales a los Sheidim, que buscan dañar a la gente, que buscan hacer creer en otras cosas. Jave Shalom lo Aleinu. Y como resultado, esto es lo que hace su conocimiento de Torah. Trae pruebas de toda la amplitud y profundidad de la Torah para que las rodillas de la gente tiemblen y así poder distanciarlo de la posibilidad de hacer el tikkun, de hacer teshuvah. Él está imitando a los herejes. Él está imitando a aquellas personas que se han apartado de la emet, de la verdad, que también traen pruebas de Torah para sus opiniones erróneas, estos que estudian Torah de los Sheidim. Por lo tanto, es necesario protegerse mucho de estos eruditos de Torah. Es necesario protegerse mucho de estos grupos. Y la persona debe rogarle a Ribonol Shem Olam que lo salve de ellos y de sus seguidores. Consecuentemente, debemos distinguir entre un verdadero erudito, en un verdadero jaján de la Torá, y en un demonio que tiene apariencia de jaján de Torá. Sin duda es una prueba muy difícil, Shelanu, para cada uno de nosotros, pues ambos se parecen en el exterior. Ambos se visten con las vestimentas de un erudito de Torá y ambos usan parábolas, metáforas y lógicas brillantes en sus conferencias. Entonces, una pregunta, como siempre, cada vez que estudiamos surgen muchas preguntas y Baruch Hashem, Akadosh, Baruch Hu nos da la respuesta. ¿Cómo es posible distinguirlo? ¿Cómo es posible distinguir a un jajam emet de un jajam rat que se viste igual a un jajam? ¿Cómo nosotros lo vamos a distinguir? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Nuestros jajamim de bendita memoria nos dicen que hay dos maneras principales para poder distinguirlos. Son sus palabras construidas y establecidas sobre una base sólida de la Torah Hakedoshá, de la Santa Torah, no basadas en sus propias fantasías y visiones que parecen ser muy popular en nuestros tiempos, no basados en enunciados neoplatónicos y filosóficos y autoritativos de otras cuestiones extrañas, de otra filosofía, de otras creencias. Hay personas que se visten con las vestimentas de un erudito de Torah y manto de un gran mekubalín, y a continuación proceden a dar conferencias de falsedad, sheker, de mentira, basadas sobre lo que ellos afirman haber visto en los mundos superiores, de haber visto en sueños o en visiones, de haber ellos estudiado, pero totalmente alejado de la emuná shelemá. Pero todo esto es vacío y un espíritu tumá, un ruach tumá, porque sus palabras no tienen ninguna fuente o fundamento de la Torá. Pero, como dijo el Rambán,
Ribonol Sengolán permite que las personas crean en ellos. Entonces, no tienen fundamentos en la Torá, sino que es todos de su corazón, de acuerdo con sus propias imaginaciones vanas, de acuerdo con sus propios conceptos, de acuerdo con sus propias lógicas. Y número 2, para poder identificar un talmid o un jajam emet de un jajam ra, podríamos preguntarnos, ¿son sus palabras de Torah dichas con el fin de fortalecer y animar a las personas para inspirarlo a la Avodah Hashem, o son dichas para debilitar y quebrar sus espíritus con reprimendas fuertes? ¿Son sus palabras emet que acercan a la persona al servicio de Akadosh Baruj Hu, al cumplimiento de la Torah, a las observancias y los dictámenes de nuestros jajamín de antaños, que establecieron todo el código de la ley de la jurisprudencia judía, el cual nosotros tenemos que acatar? ¿O vienen estos jajam y nos dicen que esas halajot eran en aquellos tiempos y que ahora tenemos otras distintas, que aquellas eran para ellos y que nosotros tenemos ahora unas nuevas halajot? Totalmente erróneo si se llega a pensar de esta manera. Haz de Shalom lo aleino. Estos jajam ra, lamentablemente, cuando empiezan a enseñar, la gente escucha de boca de un orador talentoso que una cierta persona o clase de persona no tiene esperanza o manera de corregirse a sí mismo, que debe creer en alguien para poder corregirse, que debe de sucumbir ante sus exigencias, y que si se aleja de ellos por seguir la verdad de la Torá y de la halajá, entonces hay de ellos porque sus neshamot están en peligro. ¿Dónde aparece eso en la Torá? Deben saber que la Torá de estas personas proviene de las Aleph. Sí, de las Aleph, pero ¿de dónde? De las caídas y de los Sheidim, Yehudim. Y deben alejarse de él lo más posible. Una vez ocurrió que dos jóvenes estudiosos de Torá llegaron a Rabbi Natán, el seguidor número 1 de Rabbi Nachman, y le contaron que habían escuchado una clase de Torá dada por cierto famoso, por un Magid. Y ellos le dijeron a Rabbi Natán que cuando el Magid notó que ellos no fueron conmovidos o inspirados por sus palabras, el orador interrumpió su discurso, se dirigió a ellos y les dijo: permítame darle una analogía. Un Magid como yo es como un herrero que toma la fuelle y sopla aire en una pequeña chispa de fuego que ya estaba allí hasta que convierte la chispa en una gran llama. Pero si no hay chispa, no hay nada para soplar. Lo mismo ocurre con ustedes dos, le dijo este Magid a los Bajurín. Lo mismo ocurre con ustedes dos. No hay una chispa en ustedes, por lo tanto no hay nada que los pueda inspirar. Así que estos dos jóvenes se quedaron muy desanimados y deprimidos por las palabras del Magid. Ellos llegaron y le contaron a Rabbi Natán lo que había dicho. Y Rabbi Natán le respondió a estos jóvenes que lo que le dijo este Magid no es así. Cada judío tiene una chispa, no importa quién sea, no importa lo alejado que esté de la Torá Kedoshá. Es solo que no todo el mundo tiene la habilidad de soplarla en una llama. Y él les dijo en Yiddish, refiriéndose al Magid: usted no es mi herrero, porque no todos los que tienen el talento de crear parábolas y fascinar a las personas con su lógica brillante reciben su Torá de las Aleph de Kedushá. Y no todo el mundo sabe cómo soplar una Neshama Yehudí. No todo el mundo sabe cómo soplar una Neshama, un alma judía, hasta formar una gran llama. Pues hay personas que reciben su Torá de los Sheidim. Por lo tanto, no hay razón de ser molestado por las palabras de cualquier persona que prueba de la Torá que un judío no tiene Kedushá, no tiene chispas de santidad. Pues esto no es verdad. Cada Yehudí tiene una chispa
Uno solo necesita saber cómo inspirarla y cómo encenderla. Y por lo tanto, feliz es la persona que amerita estar cerca de un sadik y rebe verdadero. No de las mentiras, no de las imitaciones, no de las falsedades, cuya cada palabra de Torah está orientada siempre para inspirar y levantar a las Neshamot caídas de los Yehudim y conectarlos con la Toirá HaKodesh. Y de tal maestro recibirá la esperanza, Hatitba, y el optimismo que le permitirá regresar a Kadosh Baruj Hu en verdad y de unirse a la vida de la vida. Y como dice Mojoró Shelita, feliz es él y feliz es su porción. Mojoró Shelita conectó estas ideas de Rabbi Nachman a nuestra parashá de una manera totalmente maravillosa. Está escrito al final de la parashá, Bamidbar 7:89. Cuando llegó Moshe Rabbeinu al tabernáculo de reunión para hablar con él, escuchó la voz que le hablaba de arriba de la cobertura del arca que está sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. Y él habló con él. Y Rashi explica sobre este pasuk lo siguiente: que cuando hay dos versículos que parecen ser contradictorios, hay un tercero para conciliarlos, y nuestro versículo es un ejemplo de ello. Y un verso dice, Sheneamar Vayikra 1:1, y Hashem llamó a Moshe y le habló del tabernáculo de reunión, que estaba fuera de la cortina que separa el santo de los santos del lugar santo. Y otro pasuk dice en Shemot 25:22, te hablaré desde encima de la cobertura del arca, es decir, dentro de la cortina. El pasuk en nuestra parashá lo reconcilia. ¿De qué manera? Moshe entró en el tabernáculo de reunión y allí escuchó la voz desde encima de la cobertura del arca y entre los dos querubines. La voz salía desde el cielo al espacio entre los dos querubines, y de allí salía el tabernáculo de reunión donde fue escuchada por Moshe Rabbeinu. Estas son las palabras de Rashi. Es lo que interpreta Rashi. Quizás estas palabras de Rashi aluden a nuestra enseñanza de Rabbi Nachman. La dificultad, Sidin Kedoshin, es discernir entre un verdadero erudito de Torah y un Sheidim erudito en Torah. Puede ser comparado a dos versículos que se contradicen entre sí, y uno entre sí y uno. Sabemos cómo conciliarnos nosotros. Este dice que recibe sus enseñanzas Hashomayim del cielo, y el otro dice que recibe sus enseñanzas del cielo también. Entonces, ¿cómo podemos saber quién está diciendo la verdad? ¿Cómo podemos saber quién dice la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo lo vamos a saber? Pero luego viene un tercer pasuk que dice entre los dos, que dice y decide entre los dos. Esto es lo que está escrito. Cuando llegó Moshe al tabernáculo de reunión para hablar con él, escuchó la voz que le hablaba de arriba de la cobertura del arca que está sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y él habló con él. El verdadero erudito de Torah es un aspecto de Moshe Rabbeinu, que recibe sus palabras ¿de dónde? Recibe sus palabras de arriba, de la cobertura del arca, acercando a las personas, no a Moshe, acercando a las personas al Abodah Hashem, a que se unan con la Torah Kedoshá, el arca del testimonio, que es donde reposa la Torah. La primera condición es que todas las palabras del erudito deben ser construidas y basadas sobre la base sólida de la Santa Torah, de la Torah Kedoshá, y no sobre las imaginaciones ni basados sobre los fundamentos panteístas y griegos, totalmente conceptos falsos, ligando el agua con el aceite. Y la segunda condición es Moshe, escuchó la voz que le hablaba. Todas las palabras dichas a él fueron para inspirarlo y fortalecerlo en la manera de la Kedushá, y no para distanciarlo o debilitarlo. Haz de Shalom Aleinu.
Hashem nos libre de esto. Un verdadero Hasid, un verdadero Jajam, un verdadero rabino, un verdadero Talmid Jajam siempre va a buscar acercarte al cumplimiento de la Torá. Siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No tenemos Beit HaMikdash, no podemos cumplir con los mandamientos. Cualquier tiempo, cualquier momento, cualquier circunstancia. Si es cierto que con el Beit HaMikdash erigido hay unas misbos específicas. Pero el hecho de que una persona viva en el Galut, por poner un ejemplo, y vamos a suponer que vivió y está viviendo como Yosef Hasadig, lejos de una comunidad, eso no es impedimento para que la persona pueda cumplir con la Torah Kedoshá, para que pueda cumplir con los misbot. No hay ningún impedimento. Y si se llegase a conseguir a un jaján y el jaján le dice, cumple en medio de donde tú estás, cumple con los mandamientos, ese es un jaján emet que te conecta con la Kedushá de la Torah. No hace todo lo contrario, Hasbe Shalom Aleinu. Él escuchó la voz que le hablaba. Todas las palabras dichas a él fueron para inspirarlo y fortalecerlo en la manera de la Kedushá y no para distanciarlo o debilitarlo. Hasbe Shalom Aleinu. Esto es como sabemos que la voz desde arriba ha sido vestida en las palabras de erudito de Torah, la voz de los ángeles santos y no de los demonios y espíritus malignos. Hasbe Shalom. Y esta es como el Baal Haturín explica en el pasuk Vi be'in shnei hakerubim, de entre los dos querubines, cuyas letras iniciales deletrean Moshe, para enseñarnos que él, Moshe, es considerado como un querubín desde arriba, porque los ángeles santos se visten en las voces de los verdaderos eruditos de la Torá, que son un aspecto de Moshe, Baruch Hashem. Son eruditos que despiertan e inspiran a las Neshamot judías para que ellas se aferren a Hashem de gran manera por medio de la Torá y el cumplimiento de los misbot. Y que Hashem nos ayude a estar cerca de los verdaderos sadiquín y de siempre escuchar sus voces santas hasta que tengamos el mérito de regresar en perfecta teshuvá ante Él para ser incluidos en Él por completo desde ahora y para siempre. Amén. Ve amén. Gracias por haber escuchado, mirado el comentario de la parasha. Hashem Yisbará nos bendiga a cada uno de nosotros. Shalom, Lejitrao.